¿Cómo les ha ido en estos últimos días? Ha habido mucha lucha, ¿verdad? Muchas personas que han partido, otras personas que están llegando, otras personas que están teniendo otra oportunidad. Hemos estado viviendo circunstancias a fuerzas favorables y desfavorables. Yo creo que necesitamos estar agradecidos con Dios por todo lo que nos ha sido dado, ¿verdad? Tenemos tiempo, tenemos una oportunidad para cada uno de nosotros, una oportunidad de vida que nos ha dado el Señor, una oportunidad en medio de estos tiempos tan difíciles, tan especiales. Esta oportunidad que estamos viviendo tú y yo, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que se está quejando todo el tiempo, hay gente que no toma conciencia de lo que está viviendo, no toma consideración de lo que está pasando y bueno, se les olvida que estamos en medio de un juicio mundial, el juicio del mundo, un juicio en donde el Señor está permitiendo que las cosas que sembramos ahora estén siendo cosechadas, ¿verdad? ¿Qué importa si un país lo está proponiendo? ¿Qué importa si a alguien se le escapó un virus? ¿Qué importa de dónde venga? La cuestión es que la gente está muriendo. ¿Y tú, hermano, crees que nada más es para que estés ahí? No, hermano. A ti, como a toda la iglesia de Cristo, es la oportunidad de que te manifiestes. Es la oportunidad de que despiertes. Es la oportunidad de que hagas algo diferente. Yo quiero hablarte ahora algo acerca de lo que yo le he llamado los cristianos de papel. Aquellos que todo el tiempo se están quejando, aquellas personas que intentan darle su responsabilidad a otros, aquellas personas que no toman su propia culpa, sino tratan siempre de echarle la culpa al otro. Ay, no, pues yo hago esto porque me hicieron. Y siempre hay un culpable, pero tú no. Yo creo que es un tiempo de que empecemos a escarbar en nuestro interior y ver qué es lo que somos, cómo somos, ¿verdad? Quiero darte un ejemplo aquí de alguien muy especial, ¿verdad? Los 7 diáconos. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos habla acerca de la elección de 7 diáconos. ¿Sabes? La iglesia estaba siendo sobrepasada en su capacidad de atención. Y dice la escritura que empezaron a haber quejas, murmuraciones, chismes, piquetes de ojos, patadas en las espinillas. Ya sabes, de esas cosas que la iglesia no hace, ¿verdad? Lo hacen otras iglesias, pero aquí no. Aquí no, aquí todos somos bien tranquilos, aquí no hay chismes, aquí no hay quejas, aquí no hay murmuraciones. Allá son otras iglesias, ¿verdad? Pero son de esas otras iglesias de las que te quiero hablar. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, hermano, fíjate cuáles son las características: Espíritu Santo y sabiduría. Y escogieron a 7 personas. Podían haberte escogido a ti, hermano. Podían haberte escogido a ti que no te gusta meterte en ningún chisme, a ti que luego dices, las cosas de Dios son así, ¿verdad? A ti que eres la responsabilidad andante, a ti te hubieran escogido seguramente. A ti que no fallas en las oraciones, a ti que no hablas del pastor, a ti que no estás llevando chismes y trayendo chismes con otros hermanos, a ti te hubieran escogido. ¿Lo crees? Yo quiero que pienses en esos 7 personas, los 7 diáconos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacían? Mira, fíjate la cuestión, como dice, que los escogieron no porque estuvieran desocupados. No, ellos no. Quizá eran personas muy ocupadas, ¿verdad? Pero no les importó con tal de dar un servicio. Era un servicio hacia las viudas. Y si tú le buscas, le rascas un poquito aquí,
te vas a dar cuenta de que eran de las viudas del otro pueblo, eran de las griegas, ni siquiera de las judías. Y dice la escritura que escogieron a 7. 7 personas que quizá eran profesionistas, quizá tenían una profesión, pero su espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es un espíritu de amor, es un espíritu de servicio. Entonces, esto es necesario, hermano. Yo no te puedo pedir a ti que vayas a visitar a las personas que tienen necesidad. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué me vas a decir? No puedo, hermano, tengo muchas atribuciones. No puedo hacer nada, usted confórmese con la ofrenda. Eso es lo que me vas a decir. Pero, ¿sabes? Fueron escogidos por esa unción de servicio, ese apego, esa obediencia. Y dice la escritura que fueron 7. Esos 7 quizá eran licenciados. ¿Te has puesto a pensar que quizá eran comerciantes de gran tamaño? A lo mejor eran personas muy ricas. A lo mejor eran personas muy, muy ocupadas. Pero era un desempeño, era una orden, era una situación para servirle a Dios. Y ellos no desaprovecharon esa cuestión. Después vamos a ver que de esos 7, hermano, vinieron los ministerios. Sí, el diaconado empieza en el servicio. El diaconado empieza a formar a los posibles ministros. El servicio en la iglesia empieza a formar las personas que van a descollar, que van a tener algo más. ¿Sabes? Empiezan haciendo lo básico y poco a poco van creciendo para alcanzar otras cosas. Estos cristianos eran verdaderos. 7 fueron. Dice la escritura que hubo votación, ¿verdad? Cada uno de ellos propuso. A ver, no, pues yo propongo a uno, no, pues yo propongo a otro. Y sacaron a 7. Yo quiero pensar que hubo más, ¿verdad? Porque la llenura del Espíritu Santo y sabiendo lo que cuesta, lo que costaba en aquel entonces el ser cristiano. Hermanito. Así que la gente que estaba allí sabía que iba a dar todo por servirle a Dios. Y ellos fueron escogidos, y quizá, vuelvo a insistirte, quizá uno de ellos era el licenciado del pueblo, ¿verdad? Era el licenciado de este lugar. Ahí estaban en Jerusalén, y quizá a lo mejor tenía un buffet y no podía desatenderlo, pero dijo, perder la oportunidad de servir a Dios, nunca, ¿verdad? Quizá el otro era un comerciante y tenía muchos negocios y porque ganaba mucho dinero, y dijo, perder la oportunidad de servir a Dios, dijo, nunca. Eran cristianos verdaderos. Cada uno de ellos fueron escogidos, ¿verdad? Fueron elegidos, fueron determinados. ¿Sabes, hermano? Yo me he puesto a pensar mucho. Si este tipo de elección se viniera a la iglesia, ¿ya tienes tus candidatos, hermano? Personas no solamente que hablan, porque existen muchos habladores, ¿verdad? Los cristianos de papel son las personas que solamente conocen la palabra de Dios y todo el tiempo están haciendo sus cositas para determinar que sí conocen la palabra de Dios, pero no la viven. Son personitas que hablan de lo que saben, van de un congreso a otro, van y vienen, y en su casa tienen un terrible problema. Cuando son convocados para un servicio, mira, vemos sus caras largas, así grandotas, con esos gestotes que ni sabemos hacer, ¿verdad? Así como cuando agarramos y chupamos el limón, pero es el limón el que hace los gestos. ¿Sabes, hermano? Tenemos problemas con nuestro carácter. ¿Te escogerían a ti? ¿Te escogerían a ti que hablas bonito? Quizá tú eres un cristiano de papel. Esos cristianos que saben toda la Biblia, cristianos que les gusta estar en el TikTok, te reto a que pongas 7 versículos, un versículo, como si fuese eso un desafío, como si no fuese una necesidad nuestra de buscar la palabra cada día, como si no fuese una necesidad, pero es más fácil cubrirse. Ay, no, los verdaderos cristianos, ¿verdad? Estamos en el Facebook, en el Instagram. No, olvídate, el verdadero cristiano es el que camina en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el amor de Dios, es la vida de Dios en nosotros. Así que olvídate, hermano, de muchas cosas. Esos 7 fueron elegidos, fueron escogidos. ¿Sabes por qué, hermano? Por su amor a Dios. Y cada uno de ellos aceptó. Cada uno de ellos había
personas que tenían estudios profesionales, quizá. Había personas que tenían comercio muy amplio, muy grande, eran personas importantes. Quizá había personas que manejaban mucha gente. Cada uno de ellos no les importó. No les importó haber dejado nada. Sencillamente determinaron servirle a Dios. ¿Sabes? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, había chismes. Dice la Escritura que había murmuración de los griegos. Había chismes. Con sabor o sin sabor, pero había chismes. Había personas que estaban quejándose. No, pues allá les llevaron una despensa grande y aquí apenas nos traen 3 cositas. No es posible, ¿verdad? Yo cumplo, yo estoy en la iglesia, yo sí voy, esto. Pero ¿sabes? Había esas quejas. ¿Sabes que hay personas que están inconformes todo el tiempo? Personas que están inconformes porque si oras fuerte, porque si oras quedito, porque si cantas, porque si no cantas, porque si aplaudes, porque no aplaudes. Hay personas que están en contra de todo. Los cristianos de papel, hermanos, son los que son perfectos. Ellos leen la palabra y dicen, ay Señor, te doy gracias porque no hiciste a nadie tan perfecto como yo. ¿Ah? ¿Verdad? Sí, así son las personas que miran del espejo cada día y qué santo soy. ¿Cómo me admiro? Sí, los de papel. Los que saben la Escritura, pero carecen del amor de Dios, carecen del Espíritu Santo. Los cristianos de papel son personas que van de un congreso a otro y vuelven a hacer sus mismas marranadas de siempre. Son personas que van al conocimiento de un seminario y regresan y siguen siendo las personas asquerosas. Llenan su corazón de soberbia, de amargura, de tristeza, de soledad, de violencia. Son personas que yo les llamo los cristianos de papel. Esos cristianos de papel son personas que no dan de sí. Algunos de ellos a lo mejor depositan su ofrenda. Pero como hoy no vamos a la iglesia, aleluya, Dios nos hizo exentos de la Biblia. Nos hizo exentos de la ofrenda. Nos hizo exentos de la oración. No, ninguna cosas. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, ayer y por siempre. Y las mismas circunstancias que te rieron en un principio son las mismas. Que cumplas o no cumplas, esa es la prueba. Esa es la prueba. A ti que te estás enfriando te hablo. A ti que ya no tienes tiempo de orar. A ti que no has leído la Biblia en mucho tiempo. A ti que no cumples con tus obligaciones con Dios. A ti que has olvidado todas las circunstancias y te la pasas quejando, espantado. Ay, ¿qué sucederá? ¿Y qué pasará? No, hermano. Dios te llamó para ser la luz del mundo. Y te están viendo. A ti que dices creer. Pero los cristianos de papel cada día se muestran más. Ellos solamente son cristianos bíblicos. Hablan de la Biblia, pero no la viven. Así que de esos tenemos un montón. Mira, en la casa los vemos peleándose. En la casa los vemos desobedeciendo a sus padres. En la casa los vemos abandonando sus obligaciones. En la casa. Oye, hermano, tú estás siendo probado. Tú, al igual que yo, estamos siendo probados para ver si somos verdaderos o somos de papel. A ver si tú eres verdadero, hermano. Hermana, a ver si verdaderamente tú eres la persona. ¿Sabes? A mí me ha impactado mucho que el Señor viene ya en breve y pienso que la iglesia tiene que despertarse. Dice que en la iglesia, cuando tú miras la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes, dice que todas durmieron, es decir, que toda la iglesia cayó en un sopor. Cuando se oyó la voz, cuando vinieron las circunstancias, dice que solamente 5 estaban preparadas. 5 se fueron con la vida. Así que hoy puedo pensar que hay cristianos de papel, cristianos que están perdiendo sus obligaciones, que están perdiendo su llamado, que están perdiendo su vocación, que están perdiendo su deseo. ¿Sales, hermano? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La palabra de Dios nos dice en la segunda epístola a Timoteo lo siguiente. Acompáñame, hermano, en el capítulo 3. Y dice la Escritura en el versículo 1, dice, debes saber que en los postreros tiempos, los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. O sea, este es un tiempo peligroso, pero no es el único, van a venir muchos más. Pero ya empezaron.
Y dice la Escritura, y son peligrosos porque hay hombres amadores de sí mismos. ¿Quiénes son esos hombres amadores de sí mismos? Los que buscan el aplauso, los que buscan la pertenencia, estar en el club de los 12, en el club de los 24, en el club de los 70. Aquellas personas que solamente van manejando la posición, que van manejándose aquí, allá y más allá. Aquellas personas que todo el tiempo van buscando el aplauso de la gente, ¿verdad? Son amadores de sí mismos. A ellos no les importa lo demás, solamente que me aplaudan. Sí, sí dan, sí, porque también buscan. Sí siembran, sí, porque también quieren cosechar. Así que los vamos mirando, que se mueven como peces en el agua, pero son de papel, hermano. Son de papel. Si tú no llenas sus expectativas, si tú no puedes aplaudirle, si tú no puedes darles, si tú no puedes reconocerles, a ti no te van a visitar. Tú eres una persona que vas a estar a un lado de su visión. ¿Qué te parece? Quizá puedan condescender ahí a estar contigo y que te digan, hola hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo se ha portado? Vengo a orarte, a traerte la bendición, porque sin esa bendición tú no te vas a poder levantar. Y bueno, pues, quizá va por eso, pero están condescendiendo. Los hechos reales, los hechos verdaderos, los has visto a través de una forma de vida. No una cosa ni otra, sino es un todo. Miras cómo son, miras cómo hablan, miras si actúan conforme a su palabra, si son personas que hacen lo recto, ¿verdad? Los vas viendo, vas determinando. Son congruentes, hablan, hacen, dicen, porque hay personas que son de papel, y esas no. Ay, hermano, pero te voy a lanzar un desafío para que en el TikTok o TokTik, ¿qué es? Bueno, eso. Menciones un versículo cada día. Ay, porque eso los cristianos lo hacemos. Y es un desafío. Un desafío es a que te levantes a las 5 de la mañana y llores cada vez. Eso es un desafío, que hagas una oración de 5 a 7. Eso es un desafío. ¿Sabes? Ay, no poner un versículo. Decirle, los de papel. Los de papel. Me recuerda a un hombre que decía, a mí Dios no me levantó para estar lavando los baños. ¿Por qué? Porque se nos enseñaba, se nos decía que para poder buscar un ministerio había que empezar desde abajo. Y a veces empezar desde abajo es quizá estar haciendo el aseo en la iglesia. Pero él decía que no. No, a mí Dios no me llamó para eso. ¿Yo lavar los baños? No, para eso no. Para eso hay personas que nacieron para eso. ¿Sí? Yo los veía, desafortunadamente, en ese entonces se tapó un baño. Oh, ¿y quién crees que lo destapó, mi hermano? Acertaste, tuve que ir yo. Sí, hermano. ¿Y sabes? Me di cuenta que lo que sale de los cristianos es lo mismo que sale de los incrédulos. Y huele horrible, huele muy feo. ¿Sí? Pero había que destapar el baño. Había que servirle. No me gustaba, hermano. No me gustaba, pero alguien tenía que hacerlo. Y bueno, sucedió. Pero se me quedó muy grabada la posición de aquel hermano. A mí Dios no me llamó para lavar baños. ¿Y qué pasó con el servicio? ¿Qué pasó con el amor al prójimo? ¿Qué pasó con el amar a Dios por sobre todas las cosas? Y bueno, pobrecito. La verdad me acordé y hoy estamos viviendo un tipo de batalla muy especial. La reformación de los cristianos. La gran prueba. Ahí, a ver si eres o no eres. ¿Verdad? He visto hijos que estando en casa se están convirtiendo en padres de sus propios padres. ¡Mamá! ¿Ya me hiciste de comer? ¡Apúrate, mamá, que me tengo que ir! ¡La ropa! ¡Ay, mamá, no me lavaste! ¡Papá, cómo eres así! ¿Por qué no has podado el jardín? Mira que ahora yo no puedo ir. Los zapatos me los tienes sucios. Y pobres padres. ¿Sabes, hermano? Porque quizá alguno de ellos no tiene el peso y ya su pensión, si es que tiene pensión, es poca, o quizás si tiene algo de dinero, pues no, o quizá el hermanito o la hermanita son los que aplican el dinero para el gasto de la casa, pero sabes, se lo champan cada vez que pueden así, se lo restriegan en la cara a los padres.
te estoy manteniendo. Pues entonces tú tienes que hacer lo que yo quiero. Los cristianos de papel, los cristianos que no saben cuál es su lugar, los cristianos que no saben en dónde están parados, esos que solamente leen la Biblia para ver cómo la usan en beneficio personal. Los hombres que son amadores de sí mismos, mira, las características que dan, dice que son avaros. Así que en la primera oportunidad no van a dar, como tú. Dile al hermano ahí que se hace disimulado, ¿verdad que Dios ya te perdonó las ofrendas? ¿Verdad que Dios ya te perdonó los diezmos? Y dile, no es cierto. Eres tú el que estás fallando, es más, ya le debes, tienes una deuda con Dios que necesitas pagársela. Avaros, vanagloriosos. ¿Sabes para qué es el TikTok? Pues es para eso, hermano, para que, ay, yo sí sé, y te voy a dar este bueno, este que pocos lo saben, porque lo dijo el Señor cuando estaba peleando con Judas, ¿verdad? Y dice, y después que fue, ¿verdad? Pero no vas a poner un versículo como este ahí en tu TikTok. Judas se ahorcó. Ponlo ahí, hermano. Va a ser bueno. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Los que creen que sin ellos no camina el mundo. Ay, hermano, pues esa persona se levantó porque yo estuve orando, hermano. Cada día oraba por el hermano. Sí, son esas personas que sacan la lista del mandado, ¿verdad? Así. Y se ponen a orar por lista. Y le dicen así como cuando vas allá al mandado, le dicen, sí, Padre, te pido por fulano, te pido por sutano, te pido por perengano, te pido. Si no es una lista del pan, no es una lista del mandado. Nosotros oramos cada uno de una forma independiente. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque a veces hay que orarlo así. Así que, hermano, no puedes orar por mucha gente porque no te alcanzaría el tiempo. No podrías hacerlo. Se requiere tiempo. Pero cuando vas a orar, hazlo de acuerdo al sentir del Espíritu. No es te pido, porque no pides nada. Ay, te pido por la familia de los cucufatos. No, ¿qué pediste? Nada. No le dijiste a Dios nada. Pero hay gente que hace su oración así, ¿verdad? No piden nada y oran por todos. Soberbios, blasfemos. Estoy hablando de los cristianos, ¿eh? De los cristianos que hablan mal de sus autoridades. De aquellos que blasfeman en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se acomoda a lo que ellos piensan. Así que la omiten. También dice la Escritura que son desobedientes a los padres. ¿Qué hablan? Shh, shh. Hermano, hermanita, te hablan. Tus padres ya no trabajan, dieron su vida por ti. Y quizá hoy, hermano, quizá hoy tú eres la persona que entregas el gasto. Pero ¿qué gasto, hermano? ¿Qué gasto? ¿Cómo les haces caer lo que les das? ¿Cómo los amenazas? ¿Cómo los manipulas? El amor ni lo conocen. Esos nada más son amadores de sí mismos. No más es el amor. ¿Sabes? Tienen lástima por sus padres, no amor. ¿Y sabes? ¿Cómo los vas a honrar? Ingratos. No son ingratos. No. Ya se les olvidó que Dios los levantó de un sitio. Ya se les olvidó que hubo gente que pagó el precio para que ellos fueran a la iglesia. Ya se les olvidó que hubo personas que los levantaron de sus desgracias. Ya se les olvidó porque están llenos de ingratitud. Es lo contrario a la gratitud. La acción de gracias porque te sacaron de algo. La ingratitud es eso, es un choque contra ello. Y dice aquí que también son impíos. Es decir, no tienen piedad. Son personas que se encuentran en la calle a una persona que les dice, oye, fíjate que no he comido hoy. Y voltean y lo miran con tal arrogancia, le dicen, pues póngase a trabajar, señor.
¿Qué saben si ese hombre ha estado todo el día? ¿Qué saben si no tienen la fuerza para trabajar? ¿Qué saben si viene llegando? ¿Qué saben? No sabemos nada. Y yo a esas personas les he preguntado muchas veces, ¿sabes qué? No los juzgues. Diles, vengas a trabajar a mi casa. Le voy a dar trabajo y le voy a dar alimento. Y digo, vamos a cambiarle el canal. Sin afecto natural. El afecto natural es un amor que se da en una forma espontánea, ¿verdad? El afecto natural es aquel afecto que tienen los padres por los hijos por los padres, hermano por hermana. Y sabes, a veces no los conocemos. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Los cristianos de papel entonces son personas que conociendo la palabra de Dios no la viven. No la viven, están en casa y son los señores de la casa, ¿verdad? Hoy muchos padres están supeditados a lo que hagan sus hijos y sus hijos los convirtieron en sirvientes. Ahí te dejo al niño para que lo cuides. No, no son cuidadores de niños. No son nanos. ¿Sabes? Ahí lavas los trastes de la cocina, porque hoy no tuve tiempo. Casi le dicen, es que Dios no me llamó para lavar trastes. La unción que yo tengo no me da para lavar trastes. Los cristianos de papel, dice la Escritura, que son amadores de sí mismos, como estos. Y aquí te los retrata, te va diciendo qué son, cómo son, y los puedes mirar del 1 al 4, hermano, todo lo que son, ¿verdad? Sin embargo, vas a retratarlos bien hasta el versículo 5. Ahí empiezas a ver todas las características que tienen los amadores de sí mismos. Presentan estas cuestiones, ¿verdad? Son crueles, son traidores, lo mismo les da estar con uno, ¿verdad? Traidores es que no son leales a la causa, ¿verdad? Es como diciéndoles, hoy en este tiempo, por ejemplo, que estamos predicando en online, en línea, ¿verdad? Hay personitas que dicen, yo escuchar al pastor Francisco, no, mejor voy a escuchar a otro, voy a escuchar a quien te gusta. Ah, pues Armando Alducci. No, voy a escuchar mejor a Cash Luna. No. Y sí, yo sé que hay hombres que Dios les ha dado un ministerio grande. Ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera me ocupo de ello porque ellos tendrán que ocuparse, van a dar cuentas de ello, ¿verdad? Sencillamente yo tengo que dar cuentas de mí. Pero me da esa cuestión de tristeza mirar como muchos hermanos. Tenemos un canal abierto de la misión, no están. Tenemos un Facebook, no están. Tenemos comunicación y no saben. ¿Y sabes por qué? Sencillamente porque no les interesa. Así de lleno. No les interesa. Son los cristianos de papel que su interés no está en formarse. Su interés está en tomar una dimensión de dirección, una dimensión en donde ellos puedan estar al frente, una dimensión en donde ellos puedan dirigir a la iglesia, ¿verdad? Esa es la dimensión que ellos buscan. Van a congresos para engruesar su currículum, van a sitios para que cada día se codeen con los profetas, con los apóstoles, con los pastores de otras iglesias, ¿verdad? Y digan pomposamente, es que yo conozco al pastor de... Bueno, está bien. Quizás sea esa la cuestión, hermano. Pero yo creo que hoy es un tiempo especial. Un tiempo en donde se está formando tu espíritu para que despiertes hacia aquello que te está llamando el Señor. Para que despiertes a que hoy es importante la obediencia antes que tu soberbia. Hoy es muy importante que empieces a darte cuenta. ¿Sabes? Estaba mirando la escritura y me encuentro un ejemplo muy especial, el ejemplo de David el rey. En el primer libro de Samuel, acompáñame hermano, primer libro de Samuel en el capítulo 17, versículo 12, dice la escritura, primero, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Tenía ocho hijos.
Y el más joven era David. Y David era el encargado de los chivos y de las vacas. Era un pastor. Los demás eran apóstoles, profetas, no. Pero algo similar, ¿verdad? Él era el más pequeño de entre sus hermanos, era el pastor. Él tenía que sacar a las ovejas. Quizá había ayudantes, ¿verdad? Porque nos dice que había guardas, había personas que los cuidaban. Y ahí David se pasaba horas en el campo, horas en las cuales tenía que definir su posición con Dios, tenía tiempo, ¿verdad? Dice la Escritura que inventaba instrumentos musicales, inventaba cantos, salmos, composiciones para Dios. Estaba enamorado de Dios. ¿A quién le voy a componer? Pues a Dios. Él hablaba con Dios, caminaba con Dios, así que David conocía de Dios. Él iba, como todos los judíos, estaba el día viernes por la tarde, al ponerse el sol, iba a la sinagoga, al templo. Y luego ahí pues escuchaba cómo el maestro exponía la escritura, el raboni o el rabí, y hablaban acerca de los mandamientos de Moisés, de las historias, de las crónicas, la historia de los reyes, etc. O de los profetas o de los poetas. Y después él salía de allí y se iba al campo otra vez. Quizá estaba en su casa un poco de tiempo, pero su padre viejo era muy difícil y sus hermanos, pues todos ellos estudiosos, todos ellos guerreros, todos ellos preparados, pero él estaba en el campo. Él tenía que dilucidar varias cosas, pero él hablaba con Dios. Él había aprendido a hablar con Dios. Nos narra la Escritura acerca de una historia en donde Israel se encontraba en guerra, ¿verdad? Y bueno, había un hombre que retaba al pueblo, un gigante de nombre Goliat, retaba al pueblo y les decía: ¡hey, si son hombrecitos, salgan y vamos a pelear entre nosotros! Si me vencen, ganaron la guerra, y si no, pues ustedes van a ser nuestros servidores. Y le tenían miedo. No podemos pelear con ese gigante. Y salía y dice que en esa ocasión David, en obediencia a su padre, le dice: ve y llévales sustentos a tus hermanos, llévales un queso, llévales un vino, para que allá en la batalla no se olviden de la casa, que tengan algo diferente, ¿verdad? Dale al capitán que los dirige, dale al capitán de 1000 que los manda, etc. Y le da una serie de cargos, y David va. Y en ese momento, cuando llega, está hablando el gigante, está retando al pueblo. Y David se pone ahí y dice: ¿cómo? Gigantote, ¿verdad? Y él empieza a escuchar que le dicen: no, pues el rey va a darle todo, si al que venciera a ese gigante lo va a poner ahí, le va a dar un encargo, y bueno, le va a dar hasta una de sus hijas. Y David dice: ¿qué? ¿Sí? ¿Todo eso? ¿Sí? David había ido a la casa del rey, lo conocía, sí, porque había ido a tocar. David era músico, y como oraba, dice la Escritura que cuando él cantaba, los espíritus malos de las personas se iban. Por esa razón había llegado a casa de Saúl y lo conocía. Pero ahora estaba allí porque tenía una encomienda de sus padres: irle a llevar vituallas, irle a llevar alimento a sus hermanos, ¿verdad? Para que aguantaran el asedio. Ellos estaban allí, no peleaban, pero tenían que aguantarse, y mientras tanto, ese paladín, ese guerrero, salía a retarlos, a desafiarlos. Quizá, hermano, tú estás siendo desafiado mucho tiempo por un gigante. Quizá viene el gigante y te aplana. Quizá viene el gigante y te hace llorar. Pero te está amenazando. Te está amenazando todo el tiempo. Los gigantes amenazan. ¿Sabes? Cuando llega el momento de la pelea, o lo destruyes tú o te destruye a ti. Pero mientras su fuerza está en la amenaza, los gigantes todo el tiempo están: te voy a hacer papilla, te voy a hacer, te voy a tornar, te voy a correr, te voy a deshacer, ¿sabes? David lo miró. Acompáñame. Dice que David, cuando está escuchando todo eso, llega a su hermano. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Le estaba diciendo, David, yo conozco que tú eres pornográfico y quieres ver sangre. Para eso viniste. ¿Y sabe lo que le dice David? Tú eres soldado, pero solo hablas. Tú eres cristiano, pero solo hablas. Tú eres un dirigente, pero solo hablas. Tú eres persona que tiene un encargo, pero solo hablas. Esto es lo que le está diciendo David. No has hecho nada. Estás viendo la amenaza. Estás viendo los sucesos y no haces nada. Solo hablas. Y me acusas. Y acusas a quien... ¿Sabes por qué? Porque a ti lo único que te importa es tu propia vida. Y sabes, te importa de tal manera que solamente tú quieres y buscas el aplauso, el pertenecer a un grupo de élite, el ser de los 12, el ser de los 70, el ser de los... No, el clan de los elegidos. ¿No es esto mero hablar? No hablas solamente, no crees que haz algo. Y dice la escritura, en este pasaje, versículo 29, dice, no habla solamente. ¿No es esto mero hablar? Pasemos al versículo 33. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Verdad? David le dice, ¿sabes qué, rey? Yo sí me lo voy a echar al plato. Yo sí lo venzo. Pero lo ve a Saúl y lo menosprecia. ¿Eres tú, por favor? Y le dice, no, ¿sabes qué? Dice. Y aquí es donde le dice su secreto. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Así es. Como muchos de nosotros lo somos. Y dice la escritura, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Las luchas de los pastores. Cuando el hermanito está coqueteando con una mujer que no es su esposa. La hermanita que se enoja y corre a su esposo. O los hijos que se van de la casa. O son corridos por sus padres. ¿Sí? Estoy hablando de cristianos. Y sabes, hermano, así son las luchas que tenemos los pastores. Así son las guerras. Y dice que David dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero, a uno pequeño, a uno que no sabía, a uno que no entendía, porque habla de corderos, no habla de ovejas grandes, habla de corderos, las personas que no tienen entendimiento, que no saben. Y dice que el león buscaba devorarlos, porque allá afuera anda alguien como un león rugiente, buscando a quien devorar. No es el león de la tribu de Judá, es el otro león, el impostor, el que habla bonito, el que destruye a la gente. Lo libraba de su boca. Dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Les agarraba el hocico y ¡pau! Tenía mucha fuerza. La fuerza de Dios. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Ese era David. David no se andaba por las ramas, decía, si hay que enfrentar algo, no solamente voy a hablar como mis hermanos, ellos solamente hablan, dicen, siempre están acusando, siempre están diciendo lo que no hace el otro, siempre están diciendo algo. Pero sabes, yo no los veo en el frente, no los veo haciendo la obra de Dios, no los veo hablando de Cristo, no los veo orando, no los veo ayunando. Pero ellos todo el tiempo se ponen aquí, es que yo, hermano, me pasé orando por ti. En los comerciales de la película. Aleluya. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos habrá? Pero sabes, hermano, siguen engañando a la gente.
Los cristianos de papel están por todos lados, desde el que viene pequeño hasta el que quiere dirigir. Los vas a conocer, como dice el Señor, no por lo que hablan, sino por lo que hacen. ¿Verdad? Dijo el Señor, por sus palabras los conocerás. No, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Sí, por sus hechos, por sus obras, por sus frutos. Así es, hermano, empieza a conocer. Empieza a conocer a aquel que quiere dirigir tu vida. Obsérvalo por atrás, por el frente, por un costado, por el otro, por arriba, por abajo. Y obsérvalo si actúa conforme a Dios. O si es una persona que solamente es de papel. Los diáconos que fueron elegidos por la iglesia fueron para servir gente, hermanos. ¿Cómo cuántas personas crees que servían? Mira, yo quiero pensar que no eran muchas. Quiero pensar que servían a 2 personas cada uno de ellos. Pero quizá la viuda a la cual había que ir hasta la punta de aquel monte. Pero no le importaba, porque ellos iban a servir a Dios. Iban llevando la maleta de la despensa, los medicamentos que les habían encargado. ¿Sabes? Lo tenían a cargo 1 o 2 viudas. Oraban por ella, le sustentaban, les ministraban. Y venía lo otro, lo reportaban a quien los había enviado, a los apóstoles. Hoy tenemos personas que van siguiendo su propio ministerio, no el ministerio encomendado. Siguen sus propias actividades, no actividades que la iglesia les encomendó. Hacen lo que quieren, pero lo dicen que lo hacen para servir a Dios. Bueno, ¿qué puedo decirte? David nos enseña aquí varias cosas del pastorado y cómo él, siendo menospreciado, no le importó. Él fue y enfrentó y actuó. Hay personas que leen, oran, dicen, pero no tienen obras, no hay frutos. Y hoy es un tiempo especial para que busques esos frutos, hermano. La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 2, versículo 14, que seamos hacedores. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, váyase en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, hoy hay mucha gente que habla, son los de papel. Esos que no se hacen responsables de sus propios actos. Esos que todo el tiempo acusan a los demás. Esos que conocen la palabra de Dios pero no la aplican a su vida. Hablan y no hacen. Hoy es un tiempo de que tú seas diferente. Y ese tiempo ha llegado hoy. Así que, hermano, es tiempo de oportunidad. Actúa en ello y que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Dios te bendice. Amén.